día. Juan Carlos, Moraima y Fernán junto a ti, disfrutando esta programación, este contenido tan poderoso, tan bueno para la familia, para nuestra gente, nuestro país. En Ruta Nueva Vida 97.7. Llegó nuestro amigo Luis Roy, Salvemos Puerto Rico. Buenos días. ¿Cómo estás, Pastor Luis? Muy buenos días, Salvemos Puerto Rico. Buenos días, Juan Carlos, Sab, Fernán y Moraima, que está por ahí también. Hoy estamos contentos, felices. Hay un día hermoso. Yo estoy agradecido de nacer en esta islita. Igual yo. Este terruño borincano, bello, precioso, que Dios nos ha dado la oportunidad de vivir aquí, mira, mis hijas, por ejemplo, yo le he preguntado, ¿qué van a hacer en el futuro? ¿Qué piensan hacer? En específico, Paula, la mayor. Dice, no, papi, yo me quedo aquí. Aún después de María, cuando hablamos sobre el tema un poquito, dice, no, aquí nos quedamos, vamos a echar para adelante en el nombre del Señor, y esta isla es nuestra isla y vamos a trabajar en favor de ella. Hoy, escuchando esta mañana parte de la temática que pudieron compartir con la doctora Angie, y gracias por tu palabra también, Juan, de testimonio, ¿verdad? El testimonio, yo siempre digo que quien valida mi transformación no es la exposición, es quien duerme conmigo, quien está conmigo todos los días. Después que Cintia me crea, si los demás me creen bien, y si no también. Y tus hijitas hermosas. Y mis hijas hermosas. Así que si mi familia apoya mi transformación, hay gente que no siempre la va a creer. Hay gente que siempre va a decir no, un question mark. Exacto. Pero qué bueno que tu familia te apoya. Y hace 10 años, te compartía fuera del aire, Juan, que hace 10 años Dios me dio la oportunidad de llegar aquí a Nueva Vida, wow, a los Altos de los Sidrines, allí en Cagua. Gracias por estos 10 años que nos has dado. 10 añitos, no, y gracias a ti también. Y gracias, Juan. En los Altos de los Sidrines, que no era fácil, ¿verdad? Con el olor a pan abajo. Sí. Hacer los segmentos no era fácil, ¿verdad, Santi? No era fácil. Pero allí estuvimos. Y mi primer programa que pude compartir allí encerrando el día fue este tema. Y lo imprimí esta mañana y yo creo que es pertinente volver a la raíz en esta temática que está surgiendo como país, en esta problemática. No ha habido una sola noticia en la cual la perspectiva de género esté todo el tiempo ahí. Todo el tiempo. Yo dije, yo creo que es necesario back to basics. Vamos al principio. Hace 10 años atrás, nuestro primer segmento, como en ese tiempo Salvemos a la Familia, ¿qué fue lo que compartimos? Y fue el tema basado en una pregunta: ¿dónde está el fundamento de tu hombría? Wow. Ese fue mi primer segmento hace 10 años atrás. ¿Qué cosa? 10 años atrás. ¿Qué cosa? Y hice un escrito interesante y yo quiero leer este endoso. El pastor Luis Roy tiene doble autoridad para hablarnos a nosotros, los varones, acerca de cómo enfrentar las deficiencias de carácter que más nos aquejan, porque él estuvo allí. Experimentó en carne propia lo que somos capaces de hacer cuando nos quedamos solos tratando de cambiarnos a nosotros mismos. Con Luis aprendemos a que luego de tocar fondo podemos crecer hasta la estatura del varón perfecto. Lo más que me impacta de él es que su esposa Cintia testifica que todo lo que él comparte es cierto. Cuando una esposa endosa lo que decimos, gozamos de la autoridad de hablarle a otros. El pastor Luis Roy tiene la vivencia de haber tocado fondo, la experiencia de haber sido transformado en un hombre nuevo y la aprobación de su compañera, que lo vio y lo vivió todo. Hombre, anímate tú y yo lo podemos lograr. También Jesús está de nuestro lado. Juan Carlos Mato, presidente de Nueva Vida. Hace 10 años atrás. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir que iba a estar aquí 10 años después? Exacto. Gracias, Juan, por eso. Y gracias porque este segmento ha servido como plataforma para enviar un mensaje a cada familia. Y establecimos hace 10 años atrás, con una familia a la vez, transformaremos la isla del Cordero. Así que quiero tocar este tema, ¿dónde está el fundamento de tu hombría? Y este capítulo, o este escrito, se convirtió en 2 capítulos de nuestro libro, luego, Corazones Maltratados. El libro no estaba aún, esto ya había nacido, y luego se convirtió en 2 capítulos de ese libro. Así que hice una analogía, una comparación, cuando hablamos del fundamento de la hombría sobre la arena o sobre la roca, basado en una historia interesante. Cuando uno va a la playa, a mí me encanta ir a la playa, y Moraima vive frente a la playa. Cuando uno va a la playa, uno pone la toalla encima de la arena. Estoy repitiendo casi lo que compartí hace 10 años atrás. Wow. Uno pone la toalla sobre la arena y se acuesta a tomar sol
Y cuando se levanta a los 15, 20 minutos, media hora, y quita la toalla, ¿qué pasó con la arena? Tomó mi forma. Porque la arena tiene unas características. Es flexible, es moldeable, se la lleva el viento. Pero algo interesante que tiene la arena es que es roca desintegrada. Antes de ser arena, era roca. Las costas donde están hoy no siempre han estado ahí. Los golpes del mar, los golpes del tiempo, los golpes del oleaje han desintegrado la roca y la han convertido en arena. Esa es la hombría sobre la arena. ¿Qué hace la hombría sobre la arena? Le pone la toalla encima de su esposa, muchas veces. Y tú amóldate a mí, tú ajústate a mí. Aquí el que mando soy yo. La cultura dice tal cosa. Y aunque la cultura pueda decir tal cosa, sabemos que en el fundamento bíblico ese no es el trato de Jesús hacia la mujer. Y lo hablábamos fuera del aire. Si alguien ha dignificado la figura de la mujer en la faz de la tierra, es Jesús de Nazaret. Si cada mujer que apoya el feminismo estudiara la vida de Jesús, su concepto cambiara. Totalmente. Porque quien validó la identidad de una mujer fue Jesús. Así es. Totalmente oprimida, totalmente marginada. Y los milagros y los diálogos y los acercamientos que Jesús hizo con una mujer, nadie de la religión judía lo hubiese hecho. Nadie. Solo Jesús. Pero en nuestra cultura queremos ser la toalla que le pone encima a nuestras esposas y que tú amóldate, tú hazte flexible, tú entiendes que si yo no digo tal cosa, este es el patrón, a mí me criaron así, no es culpa mía que yo sea así. Y así llevamos años. Pero también es interesante que la arena es roca desintegrada. ¿Qué me llevó a mí a hacer arena? El doctor Ed Cole dice una frase famosa. Dice, tú eres varón por nacimiento, hombre por decisión. Wow. Tu certificado de nacimiento no dice que tú eres hombre. Y esto no es algo que sea ofensivo, es que es la verdad. Dice que eres varón. Ser hombre es una decisión en la vida. Yo decido ser hombre, esa es mi postura y la cual yo tengo que asumir responsabilidad sobre ella. Esa es la hombría sobre la arena. También se la lleva el viento. Es el hombre que ha estado siendo el pasajero de las decisiones de otros. Está en el sitio equivocado a la hora equivocada con quien no debe estar. Se lo lleva el viento, no tiene un sistema de pensamiento organizado. Y cuando tú no tienes un sistema organizado de pensamiento, vives a merced del que lo tiene. Hay gente que tiene un sistema de pensamiento organizado, para bien o para mal, y manipula al que no lo tiene. Lo arrastra, se lo lleva. Esa es la hombría sobre la arena. Ahora, vamos a la hombría sobre la roca. Totalmente diferente. La toalla tú la pones sobre la arena toma tu forma, porque es flexible, es moldeable, pero cuando tú te acuestas sobre la roca, la cosa cambia. Cuando tú te acuestas sobre la roca no toma mi forma. Yo tomo la forma de la roca. Mi cuerpo se ajusta a la forma de la roca. Y la roca no va a decir, yo voy a ceder porque estamos en el siglo XXI. Y yo voy a bajarle 2 al concepto hombre porque estamos en el siglo XXI. La roca es roca. Y tiene muchas veces unas pullitas, unas áreas que se meten por la costilla y te dicen, ay, esto duele. Pero esto es lo que hay. Yo no voy a cambiar. Y me fascina cuando la Biblia dice, llévame una roca que es más alta que yo. Más alta que yo. En la parábola de los 2 simientes, Mateo 7, habla del hombre necio y el hombre prudente. ¿Quién construyó la casa sobre la arena y quién construyó sobre la roca? Las decisiones fueron, o las instrucciones fueron las mismas, las decisiones fueron diferentes, obviamente los resultados van a ser diferentes. Uno, su casa cayó, al otro, su casa no cayó. Cuando yo me acuesto sobre la roca que es Cristo, que ese fundamento de esa piedra es Cristo, mi vida toma la forma de Cristo. Y yo llevo 23 años acostado sobre una roca que no es fácil. Muchas veces he querido levantarme de ahí y decir, vuelvo a la arena otra vez, déjame ir a mi estilo de vida, a mi egoísmo, a mi prepotencia. Pero Cristo en su amor dice, no, es que la roca es incómoda pero te conviene. Es incómoda pero te transforma. Y a la medida que tú y yo nos acostamos sobre la roca, perdemos nuestra forma y tomamos la forma de Cristo. Esta historia
para ir culminando, fue hace unos 10 años atrás, aproximadamente. Y nació de una revelación que le dio a mi hija Emeline de 5 años. Íbamos entrando a una farmacia y cuando íbamos entrando a la farmacia, Emeline tenía 5 años, en ese tiempo tenía una guagua bastante altita, y me dice, papi, mira una familia pastoral. ¿Cómo? Y yo digo, espérate. Familia pastoral. Así, literal, 5 años. 5 años. Que ella vio que le hizo pensar eso. Exacto. Aquí estaba la farmacia, en el medio había un tipo de landscaping y al lado izquierdo unos condominios. O sea, no era un shopping, no estábamos en Montellera ni en Plaza. Era farmacia, landscaping, edificio, nada más. Y yo, Emeline, ¿dónde tú ves una familia pastoral? ¿Dónde? Yo buscando un amigo, un hermano. Y se mira allí. Y uno en la terquedad dice, ay, Emeline, déjate de bobería, ahí no hay nadie. Hay un landscaping y un edificio. Y sigo entrando hacia la farmacia y cuando voy a entrar como que la estoy olvidando, dice, papi, párate ahí. Ya, rayo. Mira la familia pastoral. ¡Wow! Y yo dije, esto no es normal ya. Okay. Me paro, cuando miro hacia el landscaping, veo 4 rocas. 4 rocas. Wow. De mayor a menor. Y yo, Emeline, las rocas. Sí, papi. ¿Y por qué tú dices que esa es la familia pastoral? Dice, no, esa es mi familia pastoral. 4 rocas. Ustedes son 4. Y nosotros somos 4. Wow. De mayor a menor. Esa es mi familia pastoral. Qué lindo. Ya, rayo. Obviamente me paré allí a llorar con Cintia. Y le dije a Eso Cintia, yo te escucho y me emociono. nuestra hija de 5 años tiene una revelación poderosa de quién es la roca de nuestra familia. Qué bonito. Con 5 años nació el escrito ¿Dónde está el fundamento de tu hombría? En la arena sobre la roca, que se convirtió en parte de un libro que nos ha dado la oportunidad de viajar por Latinoamérica y el mundo, llevando el mensaje que hay sanidad para el hombre, que hay oportunidad para el hombre. El hombre no tiene que vivir con el sello del ex, ni el potencial agresor, ni que siempre va a ser un agresor en remisión, de que todavía no, cuídate, porque si no, un futuro, del sello, de la marca, de la cultura que le pone todos los días. Yo sé lo que es eso. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay gente que todavía el sol de hoy no me cree. Pues, amén. Pero mi hombría se ha movido a la roca. ¿Es fácil? No. ¿Duele? Sí. Tomar la forma de Cristo es una transformación que cuesta. Sí. Cuesta. Sí. Pero ha valido la pena. Mi pregunta para ti hoy, hombre que me escucha, ¿dónde está el fundamento de tu hombría? ¿En la arena o en la roca? Wow. Para aquel que no te cree es suficiente, no voy a mencionar ni a Cintia, es suficiente ver a tus 2 niñas. Amén. El amor, el cariño. Oye, no hay manera que unas niñas sean tan apegadas si el padre es violento. Amén. Exactamente. Y somos testigos de ese amor y el de Cintia también, así que mira, no necesitamos que nos crean, con que los que están a nuestro alrededor amén. sean testigos, es suficiente. Amén. Y no sé si habrá tiempo, me gustaría orar por los varones. Sí, seguro que sí. De verdad. Qué bueno. Ahí yo percibo, y en todos estos años que he llevado el mensaje, a mí me encanta trabajar con la vida de los hombres. Sí. Muchas veces el hombre quiere ser sano. Me consta. Yo diría la inmensa mayoría de las veces que yo trabajo en temas como este, el hombre quiere salir de ahí. Quiere la transformación. Lo que no tiene es herramienta, uno de ellas, Exacto. pero lo más que le afecta es la marca que le han puesto. Es la presión del convencimiento. Es que yo no sé si me va a creer o no. Yo no sé si mi familia, en el trabajo, donde sea, me cree o no. Y yo quiero orar por cada hombre en esta hora para que sienta libertad en Cristo. Que pueda entender que en Cristo hay sanidad, hay libertad. Que uno puede llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Así que podemos orar en este tiempo. Amén. Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento cada hombre, cientos, miles de hombres que en esta hora me están escuchando, entendiendo, Padre amado, que separados de ti nada podemos hacer. En esta hora yo hablo sanidad sobre cada hombre en nuestra isla Puerto Rico. Hablo bendición sobre ellos. Es posible salir del ciclo de la violencia. En Cristo es posible. Hay sanidad en Jesús. Y podemos agarrarnos de la mano derecha victoriosa.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro una palabra de sanidad, de restauración, de nuevos comienzos sobre cada hombre. Que salga de esa arena movediza de la hombría sobre la arena y se mueva a la roca que es más alta que yo. Queremos un Puerto Rico cuya hombría sea semejante a Cristo, que modele a Cristo, que ame como Cristo, que proteja como Cristo, que la mano de un hombre no fue creada para maltratar ni para abusar, sino para proteger, para cuidar, para abrazar, Padre amado. Levantamos un clamor sobre los hombres de esta tierra para que haya un avivamiento en sus vidas, para que Puerto Rico sea la isla del Cordero y que los hombres sean el eje central, esa chispa que donde nazca el avivamiento de esta patria querida, Señor. Yo los bendigo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, amén. Gracias por ser parte de esta familia por 10 años, Luis. Amén. Y los Gracias a años ti, Juan que Carlos, de Dios verdad. nos añada, ¿verdad? Con el depósito de Dios en tu vida. Gracias por ser de los que también saca la cara por la familia, Así con el es. ministerio que Dios te ha dado, aparte de la iglesia, ¿verdad? Salvemos Puerto Rico. Me encanta tu frase de una familia a la vez. Con una familia a la vez. Transformaremos la isla del Cordero. Así es. Y ser un testimonio vivo de que cuando un hombre dispone su corazón a ser transformado por el Señor y cambiar en todas las áreas, Así es. es posible. Es posible. Te agradezco de corazón, papá, y te bendigo. Gracias a ti, amigo. Gracias por la confianza. Amén. Recuerde esa frase, amado. Con una familia a la vez, transformaremos la isla del Cordero. Salvemos Puerto Rico. Pastor Bendiciones. Luis Roy.